iVector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia. Presenta. Que hasta dicen en el Twitter, en los comicios de Chiapas votaron hasta los muertos. Tenemos que mirar a otros lugares como Guerrero, Michoacán y Chiapas, en donde las condiciones son similares a las de Oaxaca, con un enorme subdesarrollo. Si gana AMLO, no tendremos una democracia. Bueno, me pregunto, ¿no tendremos una democracia si gana Andrés Manuel López Obrador? Órale. Pero, ¿la tenemos ahora? ¿Ahora la tenemos? ¿Es una democracia esto que se está dando en nuestro país? Yo creo que son preguntas que estoy seguro debemos de tomar muy en cuenta para nosotros como sociedad. Porque luego la sociedad me dice, ¿y qué hacemos nosotros? Bueno, pues empecemos a tener datos duros, ¿no? Para hablar de estos temas a profundidad. Estoy como siempre con mi querido José Ignacio Torres H., director de operaciones de Vector Casa de Bolsa, para la fórmula que nosotros podemos encontrar para estructurar, ahora que empiezan los en donde subirán las tasas de interés en los Estados Unidos, sí, cambiarán algunas de las condiciones económicas en el mundo. Reportes de las empresas. Reportes de las empresas que en el caso mexicano no están muy optimistas como quisiéramos pensar. ¿Cómo estás, José Ignacio? Bien, muchas gracias por la invitación, Pedro. Gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, pues platicar esto, que creo que vale muchísimo la pena darle la importancia al paso del tiempo de nuestras inversiones y hacernos tal vez un poco a un lado de la inmediatez con la que vivimos. Es decir, esto que mencionas, las tasas de interés en Estados Unidos para arriba, el tema griego, que bien tenías razón, ahí se quedó. Que vamos a ver cómo les acaba de ir, porque esto de que les pido que me digan que no acepten unas cosas que son terribles y regreso con otras peores, pero bueno, ya veremos en qué eso acaba. Pero vamos, hay muchas cosas y en Vector llevamos más de 40 años pues viendo pasar cualquier cantidad de temas políticos, financieros, sociales, y pues tenemos una base estadística y una experiencia importante para tratar de proponer una estructura de cartera. ¿Qué es una estructura de cartera? ¿Cuánto pongo en qué? Por ejemplo, aquí me dice, oye, ¿cuánto pongo en dólares? Ahora que pues, el tipo de cambio ha estado pues en la mente de muchos por los niveles que ha estado alcanzando. Es una variable muy sensible para el mexicano. Siempre que se habla de tipo de cambio, todo el mundo agarrándose a la lámpara y bueno, pues digo, oye, nos quitaron 3 ceros a la moneda, evaluaciones del 100%. Todo lo que uno se puede imaginar en esos temas. Todo lo hemos vivido. Y lo hemos visto. Y entonces, bueno, ¿qué hacemos o qué proponemos? Mira, en países industrializados, en países más desarrollados, generalmente el inversionista tiene cerca de un 60% de su patrimonio en renta variable, es decir, en bolsa. Y un 40% lo tiene en instrumentos de deuda. Bueno, esa tendencia no es producto de la casualidad, es decir, no es nada más, pues ahí me latió. Hay muchos años de estudios y de recomendaciones del por qué estructurar una cartera en ese sentido. En México, si bien nos va, cuando hablamos de sociedades de inversión de fondos, la proporción nacional está en 70% deuda y 30% en renta variable. Es decir, nos falta mucho para poder llegar a una distribución como la que tienen las sociedades, porque esa es una decisión de las sociedades, de la gente que invierte su dinero pensando en el futuro. Y nos falta pues un rato para llegar a eso. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Si yo tomo $1,000,000 pesos y me voy 10 años atrás, no me quiero ir 25, porque los números son de veras de llamar la atención de una forma que a veces la gente dice, oye, pero 25 años es mucho, no es tanto en temas de inversión, pero bueno, vamos a empezar 10, que se van volando, ¿eh? Toda la gente joven que nos está pues escuchando, nos está viendo, tiene que pensar que en cualquier momento tienen 20 años y luego tienen 30, y si tienen 30 van a tener 40 en cualquier momento, y así te puedes ir. Y estamos hablando no solo de alcanzar un patrimonio diferente, puede ser una casa distinta para lo que te alcanza a lo largo de los años, un nivel de vida distinto en tu retiro, una universidad distinta para tus hijos, en temas de capacidad de pago en cuanto a la educación. Muchas cosas pueden ser distintas en ese sentido. Entonces, $1,000,000 pesos hace 10 años en la Bolsa Mexicana de Valores, nada más en el índice. No escoges emisoras, no tienes que estar haciendo una selección de cuál te gusta más, cuál no. Nada más ahí flotando con el devenir del comportamiento de la Bolsa Mexicana de Valores, que hay productos que eso hacen, hay fondos indizados para ello. Estaríamos hablando hoy de 3,300,000 pesos a lo largo de 10 años.
Alguien me dice, oye, ¿y qué pasa si eso lo hubiera puesto en instrumentos de deuda? ¿Está bien? Vamos a suponer que alguien se hubiera dado la tarea de cada 28 días tomar los CETES, vencen y otras los reinvierto y los reinvierto. Eso se llama tasa de interés compuesto. Perfecto. Tendrías la mitad de esos 3.300.000. Es un poco menos de 1.600.000 y tantos mil pesos. Entonces hay una diferencia significativa. Bueno, entonces ahora me dicen, bueno, ¿y cómo lo combinamos? Porque pues si lo pongo todo en un lugar y después tengo alguna necesidad o inclusive puede surgir una oportunidad de inversión, que las hemos aquí comentado. La proporción, comentábamos, del 60-40, 60 en renta variable, 40 en deuda, es la que internacionalmente predomina. Pero mira, vamos a pensar que nos manejamos sobre temas del 70% en deuda y 30% en renta variable. Es sumamente conservador para estándares patrimoniales, sí lo es, porque solo tiene uno en el mercado de renta variable un 30% ahí metido en temas de bolsa. Nada más este año llevaríamos una tasa anualizada cerca del 6%. Es decir, quien hubiera comprado CETES cada 28 días, en el 70% de su patrimonio, o una alternativa en deuda, y el 30% en la bolsa, tu tasa estaría en el 6% para promedio, para no hacernos demasiados líos. Ahora, ¿qué ocurre si contratas expertos, gente que nos dedicamos a esto con muchísimo interés, con mucha pasión por lo que hacemos para trabajar? Oye, ayúdame entonces a escoger mejor las cosas. Nuestra tasa de rendimiento está en el orden del 12%. Este año traemos el doble. ¿Por qué? Porque una cosa es subirte ahí nada más a la ola que te vaya llevando, y la otra es hacer una elección de cuáles son los instrumentos que mejor te pueden ayudar. Hablabas ahora de los temas de las tasas de interés. Bueno, el tipo de cambio. Hay empresas exportadoras que pues un tipo de cambio donde lo hemos estado viendo, pues te invita a pensar que pueden tener mejores números y así vas escogiendo cuáles son las que te conforman un mejor patrimonio. Entonces, la diferencia es notable, es decir, de irte así nada más con la corriente en una proporción como la mencionada, te arroja una tasa al 6, si puedes escoger, y nada más estamos hablando de un 30% en bolsa, con un poco más de precisión los títulos sobre los cuales invertir, pues hablamos de una combinación cercana al 13%, y mira, a lo largo de 10 años, ¿cuál fue la peor de las alternativas de inversión? Inclusive peor que la inflación, el dólar. Cuando todos pensamos que el dólar es el peorcito. El paraíso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando lo ves, bueno, si tienes compromisos en dólares y alguien tiene deudas en dólares, sobre todo nuestros amigos empresarios, la gente que está en sus negocios o que tiene alguna responsabilidad en ese sentido, pues sí tienes que voltear a ver qué mecanismos tienes para cubrirlo, es decir, para protegerte. Y existen gran cantidad de estos. Los forwards, el decir, tú aseguras un tipo de cambio en una fecha determinada, quiere decir que lo aseguras, no quiere decir que si ya no te gustó como lo aseguras, luego te puedes echar para atrás, no, eso no, porque es una administración pues de tesorerías profesional. Claro. Pero en términos de inversión, no es materia, no es tema. Sí se puede invertir en acciones en dólares, oye, claro que se puede hacer. Sí, porque yo creo que esto que está diciendo José Ignacio, para mi gusto es una de las preguntas más reiteradas de la gente. Sí, y una de las dudas mayores. Así es. Y mira, en tasas de interés, vamos a ponerlo en, más que tasa de interés, tasa de ganancia, porque la bolsa no es una cosa que la puedes medir en términos de rendimiento. La tasa promedio de los últimos 10 años en la bolsa ha sido del 12.7% cada año, en el purititito índice. En las alternativas de deuda, no llega al 6%, la mitad. Pero en términos del tipo de cambio, es decir, ¿cuánto se ha movido el tipo de cambio en promedio cada año? Es el 3.1%. Entonces, pues el que esté tratando de lo que nosotros decimos en el argot financiero, cascarle, es decir, tomar la oportunidad para comprar y vender, pues bueno, es divertido, adelante. No siempre les va a salir. No. Entonces, con una estrategia diversificada, apuntando en términos de mediano y largo plazo, para nosotros no es tema, Por ahí no es. Por supuesto que sí. Y aquí, miren, esto no es un dictado ex cátedra. Obviamente que en ello pues hay momentos arriba y picos y valles, ¿no? Pero aquí en lo que se tiene que ganar y tener una política consistente de inversión es en el promedio. Acabas de tocar un punto fundamental, Pedro. Mira, esto de tener picos y valles, subidas y bajadas en esto, al inversionista promedio en México, pues, tal vez sea nuestra cultura, nos pone muy nerviosos el cada mes, cada estado de cuenta. Mira, yo quiero ver por lo menos más, aunque sea muy poquito.
¿Por qué? Porque si no me asusto y creo que hay un riesgo. Bueno, lo que no nos hemos dado cuenta muchos es que el riesgo está en no alcanzar tu objetivo como inversionista. Y para alcanzar ese objetivo como inversionista del que hablamos, una mejor casa, un mejor retiro, mejor universidad, muchas cosas, tenemos que asumir que va a haber una variación en esas posiciones a lo largo del tiempo. Si no, no llegas. Claro. Pero el riesgo, bajo nuestro punto de vista, en Vector, es que no llegues a lo que estás esperando como un inversionista. Por supuesto. Porque si nada más te dedicas a ahorrar, que es pues, simplemente poner el dinero ahí para cuando se me ofrezca, bueno, esa es una historia distinta. Por supuesto. Es una historia completamente distinta. Y por lo mismo tienen ustedes, creo, muchas opciones para poder encontrar las mejores soluciones a decisiones que pues tal vez uno tenga como principal decisión el saber qué hacer con tu patrimonio. Desde guardarlo abajo del colchón hasta ponerlo y optimizarlo en manos expertas y responsables y honestas que les deban de dar a ustedes la mejor comparecencia sobre resultados en el tiempo. Y aquí está José Ignacio Torres H., que nos hace un análisis general de qué es lo que se puede esperar. Porque el tiempo pasa, ¿verdad? Aunque luego uno no quiera reconocerlo. El tiempo pasa y no te puedo... Gracias, querido. ¿A dónde localizarnos? Muchísimas gracias. Por teléfono en el 018000 Vector y a través de plataformas electrónicas el www.vector.com.mx. Ahí está gracias. Vector, Casa de Bolsa, una organización con años de vida. Y hemos visto muchas cosas, más de 40 años. Ha pasado mucho debajo de ese puente. Gracias, como siempre, José Ignacio. Vamos a hacer un corte. Comentarios de ustedes sobre la plática con Gustavo Enrique Madero, Esteban Montiel. Pero ¿en qué estado no hay tramposos en las elecciones? O sea, estamos aceptando que en todas partes, ¿no? Miguel Nava, ojalá y Madero proponga a su partido unidad y fortalezca el PAN en los siguientes comicios. Por historia, debe de ser un buen partido de oposición para lo que resta del sexenio. Silvia Arce, pienso que este señor Madero le ha hecho muchísimo daño al PAN. Marta Garza, a México le sobran los partidos y los grupos que luchan, no por México y los mexicanos, sino por obtener el poder y el enriquecimiento grosero y brutal. Lo que piensan ustedes de lo que hemos venido platicando con este hombre, el presidente nacional del Partido Acción Nacional. Vamos a un corte y aquí regreso con más información. iVector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia, presentó. Con la que vivimos. Es decir, esto que mencionas, las tasas de interés en Estados Unidos para arriba, el tema griego, que bien tenías razón, ahí se quedó. Que vamos a ver cómo les acaba de ir, porque esto de que les pido que me digan que no acepte unas cosas que son terribles y regreso con otras peores, pero bueno, ya veremos en qué eso acaba. Pero vamos, hay muchas cosas y en Vector llevamos más de 40 años pues viendo pasar. Si gana AMLO, no tendremos una democracia. Bueno, me pregunto, ¿no tendremos una democracia si gana Andrés Manuel López Obrador? Órale. Pero, ¿la tenemos ahora? ¿Ahora la tenemos? ¿Es una democracia esto que se está dando en nuestro país? Yo creo que son preguntas que estoy seguro debemos de tomar muy en cuenta para nosotros como sociedad. Porque ahora la sociedad me dice, ¿y qué hacemos nosotros? Reportes de las empresas. Reportes de las empresas que en el caso mexicano no están muy optimistas como quisiéramos pensar. ¿Cómo estás, José Ignacio? Bien, muchas gracias por la invitación, Pedro. Gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, pues platicar esto, que creo que vale muchísimo la pena darle la importancia al paso del tiempo de nuestras inversiones y hacernos tal vez un poco a un lado de la inmediatez. Nosotros, bueno, pues empecemos a tener datos duros, ¿no? Para hablar de estos temas a profundidad. Estoy, como siempre, con mi querido José Ignacio Torres H., director de operaciones de Vector Casa de Bolsa, para la fórmula que nosotros podemos encontrar para estructurar, ahora que empiezan los en donde subirán las tasas de interés en los Estados Unidos, cambiarán algunas de las condiciones económicas en el mundo. iVector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia, presenta. Que hasta dicen en el Twitter,
En los comicios de Chiapas votaron hasta los muertos. Tenemos que mirar a otros lugares como Guerrero, Michoacán y Chiapas, en donde las condiciones son similares a las de Oaxaca, con un enorme subdesarrollo. Hay